Las luces de la ciudad palpitaban como corazones heridos bajo un cielo plomizo, y una densa bruma envolvía todo a su paso. Gustavo, un astrónomo retirado, que antaño encontraba belleza en la vastedad del cosmos, se hallaba ahora atrapado en un rincón sombrío de su vida. Los misterios del universo se le antojaban inalcanzables. Los días se deslizaban entre sus dedos como polvo, y la soledad se había instalado en su mente como una sombra persistente y abrumadora. Algo no andaba bien, pero no lograba discernir si era la atmósfera opresiva de su hogar o un inquietante presagio de calamidades celestiales. Durante las noches, cuando las estrellas se atrevían a asomarse en el horizonte, Gustavo escuchaba murmullos etéreos que emanaban de su telescopio. Eran ecos de un pasado olvidado, o tal vez una llamada ancestral de algo que habitaba más allá del velo de las dimensiones conocidas. Los sonidos parecían entrelazarse con la bruma, transformándose en una sinfonía inquietante que resonaba en su mente. ¿Era esto un eco de su locura o realmente había algo más que aguardaba en la oscuridad? Las dudas surcaban su mente como serpientes insidiosas que se deslizan por los recovecos de la razón. El día que todo cambió, un objeto inusitado apareció en la pantalla de su telescopio. Era un brillo extraño, distante del universo conocido, pulsando con una cadencia que parecía seguir el ritmo de su corazón desbocado. A medida que se sumergía en el análisis de aquel fenómeno, sus noches se tornaron en desvelos interminables. Su mente se sumió en cálculos y teorías que rápidamente escalaban en un abismo de locura. Las estrellas, que tantas veces le habían ofrecido consuelo, se convirtieron en testigos silenciosos de su descenso hacia la locura. Cada amanecer, un aire de opresión permanecía en su hogar. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el eco del murmullo de las estrellas se volvió cada vez más insistente. Sin embargo, fue un susurro entre sus pensamientos el que finalmente rompió su frágil resistencia. El conocimiento es la condena de quien lo busca. Aquellas palabras, resonando como eco de la noche estrellada, se grabaron en su mente como un mal presagio. Días más tarde, en su mente, una verdad innegable comenzó a tomar forma. El resplandor del objeto en el telescopio ya no era un mero fenómeno astronómico. Una inteligencia alienígena empezaba a emerger entre las sombras. Más aterrador aún, a través de los espejos de su mente, comprendió que esa inteligencia estaba interesada en él. Recibía visiones intermitentes, ojos violetas como abismos insondables, una forma en constante cambio y en ocasiones incluso un rostro humanoide distorsionado por la desesperación. Aquellas visitaciones nocturnas eran un horror indescriptible que rasgaban la línea entre lo real y lo ilusorio. Pero las lágrimas que surcaban su rostro le recordaban su humanidad, desgarrada por un miedo que no podía comprender.
A medida que la conexión se hacía más intensa, sus noches se llenaron de imágenes de vastas ciudades construidas sobre mundos lejanos, de seres que experimentaban la vida desde ángulos que su mente apenas podía concebir. En cada contacto, su cordura se erosionaba mientras su corazón latía desmesuradamente, atrapado entre la fascinación y el horror absoluto. En su sillón se perdía en la locura, cuestionándose qué le aguardaba en el siguiente encuentro, si la locura se desvanecería o si su humanidad se extinguiría junto con el último eco de las estrellas. La noche en que finalmente decidió enfrentarse al objeto, se produjo un magnífico choque entre su pequeño mundo y el vasto cosmos. Se acercó al telescopio y al asomar su mirada por el ocular, encontró una puerta hacia un terror desconocido. Allí se reveló ante él lo que había temido, una abertura hacia lo inefable, lo abominable, donde las leyes de la física eran meros obstáculos viejos, donde su razonamiento perdía todo significado. Sintió una mirada penetrante que lo observaba desde esa otra dimensión, y las estrellas en el cielo comenzaron a danzar, girando en torno a un centro oscuro que revelaba la magnitud del infinito, así como un diseño ominoso. Cuando el amanecer rompió aquel hechizo, Gustavo despertó junto a su telescopio, pero el objeto había desaparecido, dejándolo con el eco del horror aún resonando en su mente. Las luces brillantes de la ciudad ya no le parecían familiares, y el murmullo de la bruma se había disuelto. Las preguntas estaban más vivas que nunca, pero la respuesta, esa aterradora revelación que podía cambiarlo todo, se evaporó en el aire, atrapando a Gustavo entre realidades. Con un susurro, comprendió que el verdadero horror no solo radicaba en lo que había visto, sino en lo que él mismo se había convertido, un eterno observador en un panorama de terribles verdades. Atrapado en su laberinto de locura, la oscuridad exterior lo había reclamado, tejiendo su destino como un hilo en el gran tapiz del universo, donde lo desconocido aguardaba, indomable y ansioso por encontrar la siguiente mente vulnerable. Así, el último susurro se desvaneció, más aterrador que cualquier grito, un eco de conocimiento perdido en la inmensidad del vacío.